la palabra brutal es, yo creo para mí, lo ha dicho una compañera y es que he dicho, pero es que es justo, o sea, suena fuerte, pero es que al final ves cosas, ves a Sergio Pera en las cosas que te explica y ves a Alejandro también y dices, yo quiero llegar a hacer eso. Quiero llegar a ver el mercado de esa manera. A lo mejor para llegar a como lo ve Alejandro es un poco más complicado, porque Alejandro al final es que tiene como una 360 grados, que escucha ya las noticias en directo y ya las va metiendo en su forma de hacer trade, y eso ya lo vemos complicado, pero bueno, pues poco a poco, o sea, no me voy a agobiar de no sé la noticia ahora si va a influir arriba o abajo, ya lo veré, a medida que vaya viendo, pues ahora, el FED, pues mira, porque veo que influye, que si hay subida de tipos de interés, pues puedo hacer esto, que las grandes compañías sacan sus cuentas anuales, pues esto influye a la alza o a la baja en función de cómo hayan tenido esa cuenta anual. Yo creo que al final es, pues como todo, poco a poco, a medida que lo vas viendo, lo vas practicando, vas viendo más, vas teniendo más visión. Mi nombre es Esther, vengo de Madrid y no lo barajaba como algo así objetivo que me tenía puesto, sino que bueno, creo que mi pareja vio en mí una serie por decirlo de alguna manera, características o que dijo, tú creo que vas a valer para esto. Me pasó tus libros, que él se los había leído antes, pero dijo que no se veía. Me dijo, tú tienes cabeza para esto, dice, léetelos y vamos viendo cómo va avanzando la cosa. Me lo leí, creo que tu primer libro me lo leí en 2 semanas. Empecé con el de Dummies, del de Day Trading, me lo leí en otras 2 semanas. Y ahí ya estaba esperando a entrar en el curso básico. Estaba haciendo tiempo para entrar en el curso básico y dije, bueno, pues voy leyendo, aprovechando mi baja por maternidad. Sabía que lo que no quería era volver a mi dinámica de la vida que tenía antes y quería otra opción que me diese sobre todo tiempo para disfrutar con mi hija. Porque creo que ya a mi edad las cosas las ves de distinta manera, no las ves como con 20 o con 30. Y lo que quería era tiempo y una libertad financiera, no tener que depender de nadie, pues la vida pues no va bien. Y bueno, la verdad que me abrió un mundo muy bonito y que al principio no pensaba que me fuese a gustar tanto y que ahora le estoy cogiendo mucho gusto. No lo pude hacer presencial porque mi peque era muy pequeña y no se pudo por una serie de cosas, el papá no se podía quedar con ella en Madrid, no podía traérmela, eran muchas horas y lo tuve que hacer en directo. Y bueno, lo hablaba con una de mis compañeras muchas veces que no es lo mismo tú solo en tu casa que viendo que hay más gente que quiere llegar a los mismos objetivos que tú. Al final te motivas mucho más para seguir el camino y decir, puede y se puede. O sea, no ya solo tenemos los profesores que lo hacéis en directo, nos demostráis que de esto se puede vivir, sino que ves que hay gente que tiene los mismos, porque llegas a casa, tú lo cuentas en casa y al principio es que es verdad, y incluso tus amistades más allegadas dicen, pero tú ¿dónde te estás metiendo? Yo he tenido una amiga que trabaja en un banco, curiosamente, que me ha dicho, uy, de ahí vas a salir perdiendo. Y yo he dicho, pues mira, ¿sabes qué? Pues como hay tanta gente ahora que me dice que no, pues ahora va a ser que sí. O sea, voy a demostrar que sí que se puede y de hecho tengo un amigo que le he metido también, no sabía qué hacer, y le dije, oye, pues mira, te voy a pasar un libro, tú te lo lees. Y me cuentas qué tal. Y se hizo el básico, la semana siguiente se apuntó al básico. Pasé el de Dummies. El de Dummies. Porque me parece que para empezar y entenderlo mejor, yo leí el que tienes por aquí, el de Day Trading, sí. Operativa bursátil, pero ahí me quedé un poco trancada. Sí. Y me leí el de Dummies y ahí ya la teoría la entendí muchísimo mejor, pero claro, dices, veo los gráficos en papel, pero yo no había visto un gráfico ni me había entrado en una plataforma broker en la vida. Y no es lo mismo verlo en papel que empezar a ver tus vídeos en YouTube,
empezar a buscar información y te vas dando cuenta que dices, es que si esto es estudiar, y me estudio una carrera de 5 años, o sea, con esto puedo. O sea, y ya no solo puedo yo, sino que ves a gente que no tiene nada que ver, bomberos, pues gente que cierra su negocio para dedicarse a esto, quiere decir que es algo asequible. O sea, no tienes que estudiar una ingeniería ni ser ingeniero ni siquiera que te gusten los números. Porque hay mucha gente que me dice, es que yo los números no se me dan bien. Es que no es tema de números. Al final creo que es tema de ver el ojo, ver mucho. Es verdad que lo que he dicho, ves cómo operáis vosotros y dices, es verdad, es fácil. No. Luego te pones tú sola y tienes que ver muchos gráficos hasta que consigues verlo a golpe de vista. Y es verdad que es echarle muchas horas y visualizar, ponerte en una estructura y visualizarla, buscarla, porque hay veces que no se van a dar y veces que sí, pero la verdad es que el 85% de las veces se da. Y practicar. Y ahora mismo no lo he completado al 100%, pero yo lo tenía previsto, mi previsión era hacer el de estructuras y volumen en junio, pero por circunstancias pues está un poco el de volumen se canceló, se va a hacer en octubre, que ya me parecía un poco lejos para la planificación que yo tengo, y he dicho, bueno, para hacer estructuras en junio y volumen, pues ya que voy a Granada, creo que me hago los dos. Lo que sí que pedí es que no me lo habiliten hasta que termine el avanzado, en junio. O sea, igual que es según planificación, y hacer el de estructuras, después el de volumen, y sé que dijiste que cuando empecemos el de volumen, pues pedir entrar en mentoring, y ahí ya pues esperar. Y mientras ese tramo termina volumen, y no sé si quedará tiempo ahí meses o semanas, pero sí que mi planteamiento o planificación es no desperdiciar esas 2 semanas y coger alguna tutoría para ver, antes de entrar en mentoring, sobre todo para ver cómo voy. Muy Ya bien. sé que Jordi nos va a hacer una especie de examen donde nos va a valorar en qué grupo entramos para que todos tengamos el mismo nivel, pero sí que me gustaría pues ver si necesito reforzar algo antes de entrar en mentoring, porque seguro, ya lo dije en tu curso avanzado cuando salió la pizarra, me lanzo y dije yo quiero, porque sobre todo yo quiero saber dónde fallo. Muy bien. Porque ahí es donde tengo que meter más tiempo o más práctica. En informática estudias mucho algoritmos de programación, algoritmos matemáticos, y el lema de toda la parte algorítmica es divide y vencerás. Cuando tú tienes un problema muy grande, al final, ¿cómo puedes resolver un problema muy grande? Pues lo divides en más pequeños, y si ese pequeño no lo puedes solventar, más pequeño, hasta que lo llevas en la parte más pequeña que puedas coger y atajar. Muy bien. Y luego los vas uniendo de nuevo, encadenando. Que al final es como se programa. Entonces yo lo he visto la similitud con los fractales. Al final tienes un impulso en una temporalidad alta, te vas a una temporalidad baja y ves que se divide en sus 3 impulsos. Esa temporalidad coges el primer impulso, lo bajas y ves llegas hasta el fractal más pequeñito, y ahí es donde, le he dicho, como le comentaba a Sergio esta mañana, empiezas desde abajo. O sea, correcto. Vas cogiendo desde abajo, haces scalping más pequeñito, pero a medida que vas avanzando pues vas viendo esa visión de, ostras, al final ese puzzle que hemos montado antes, correcto. Que vas cogiendo tus piezas desde la pequeña y luego ya ves el puzzle montado y dices, ostras, que a medida que lo vayas practicando y lo vayas montando, lo vayas viendo, lo vas a ver a golpe de vista, como decís mucho. Efectivamente. Entonces, es verdad que del básico al avanzado hay un mundo, pero es que quiero ver el mundo que queda por ver. Entonces, dices, hay mucha gente que se baja en el avanzado, pero si hay 2 cursos más que se llaman estructura y volumen, es porque falta algo más. Faltan piezas que no tienes, que yo entiendo que a lo mejor te quedas con ese puzzle chiquitico. Yo me decanté, y lo tuve muy claro, es porque cuando me leí tu libro empecé a buscar más información por internet y vi que eras tú la que dabas las clases en la escuela. Y eso, sí, para mí marca una diferencia. O sea, no solo tienes todos los libros, sino que tienes además toda una trayectoria detrás, tienes muchísimos alumnos que seguramente, como en todos los sitios, tendrás
opiniones buenas y opiniones malas. Pero es que al final tienes que ver el ratio de valoraciones y no solo las valoraciones, sino los comentarios. Entonces, al final, siempre tienes que poner en una balanza que si quieres buscar, busca, pero ya cuando te lees un libro y ves que esa persona que ha escrito los libros sigue formando y sin necesidad de hacerlo, porque no tienes por qué, creo que ahí se marca una diferencia.